hay una circunstancia que lleva muchísimo tiempo inquietándome, porque puede que sea casualidad, pero vaya casualidad o vaya sucesión de casualidades. Veréis, muchas veces cuando ocurre un evento de especial trascendencia, de repercusión internacional, algo histórico, resulta que hay un ejercicio, simulación, maniobra, que estaba ocurriendo justo en el momento de producirse tal evento o un poco antes. El mismo día del 11S se estaban celebrando unas maniobras que precisamente tenían como motivo la simulación de un atentado terrorista utilizando aviones comerciales en suelo estadounidense. Eso determinó, entre otras cosas, que hubiera cierta confusión al principio y se tardase en reaccionar adecuadamente. Oye, ¿esto es de verdad o es parte del ejercicio? Cuando estalló la pandemia, apenas unos meses antes, había habido otra simulación, otro ejercicio, otro juego de guerra, los términos son lo de menos, que precisamente había reunido a personalidades de nivel mundial para que se enfrentasen al estallido de una pandemia a nivel mundial causada por un coronavirus. Este tipo de ejercicios están muy bien porque sirven para prepararse ante cualquier eventualidad, pero caramba, a veces son tan oportunos que parece que forman parte de algún tipo de plan. Claro que también es lógico que algunas de las cosas que se simulaban en estos ejercicios se hayan cumplido porque hay ejercicios para desarrollar planes de contingencia prácticamente para las circunstancias más extrañas que os podáis imaginar. Vamos a repasar alguno de estos ejercicios, de estas simulaciones, incluyendo alguna que se ha cumplido y otras que no. Pero incluso las que no se han cumplido todavía resultan inquietantes, porque si alguien se lo ha planteado, es que tal vez en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos ese escenario en la realidad. Y es que cuando hablamos de casualidades que van más allá de lo aceptable, esta en concreto supera todos los límites. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, el NORAD, el Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, estaba llevando a cabo el ejercicio Vigilant Guardian 01. Y el ejercicio Vigilant Guardian 01 era ni más ni menos que una simulación que ponía a prueba todo ese mando aéreo estratégico en la circunstancia de que un avión de pasajeros fuera secuestrado y utilizado como arma en un atentado terrorista. Y en esas estaban, en medio de un ejercicio con una temática tan específica, tan concreta, cuando de repente eso mismo se hizo realidad y tuvieron lugar los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono. Como ya os he comentado, y es completamente lógico además, la confusión se cebó en los participantes en el ejercicio, que no sabían si lo que estaba sucediendo era realidad, era una broma macabra del destino. Pues si el hecho de que Vigilant Guardian ocurriese precisamente ese mismo día os parece una casualidad aceptable, os voy a plantear algo más. Ese mismo día, 11 de septiembre de 2001, la Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos estaba llevando a cabo otro simulacro. Y en ese simulacro, un pequeño avión, en este caso, se estrellaba contra una de las torres de la agencia después de experimentar un fallo mecánico. El gobierno de los Estados Unidos siempre se ha referido a estas circunstancias, a esto como una coincidencia. Exactamente qué posibilidades hay de que a alguien se le ocurra hacer un ejercicio militar sobre
un tema con una circunstancia muy concreta y que esa circunstancia tan concreta se dé exactamente el mismo día en que se lleva a cabo ese ejercicio. ¿Y cuáles son las posibilidades de que ese mismo día estuvieran programadas y de hecho ejecutándose, llevándose a cabo no una, ni dos, ni tres, sino 5 de estas maniobras, 5 de estos ejercicios que implicaban sobre todo a la Fuerza Aérea, pero también a otras partes de la defensa estadounidense? Vigilant Guardian, Vigilant Warrior, Northern Guardian, Northern Vigilance y Tripod 2. Hombre, hay un punto en el que se comienza a estirar mucho la credulidad respecto a las coincidencias. Teniendo en mente este precedente, el ejercicio de simulación que más me inquieta ahora mismo es uno celebrado este mismo año, a principios de este mismo año, el Cyber Polygon, que además fue organizado por el Foro Económico Mundial, que es una organización que a muchos pues no les genera demasiada confianza, y puede que con razón. El Foro Económico Mundial planteaba el escenario de una crisis que convertiría al COVID-19 en una anécdota, algo que afectaría a todos y cada uno de los aspectos de nuestra sociedad. Un ciberataque devastador a escala global, algo que dejase Internet y la estructura cibernética del mundo inutilizable, una ciberpandemia. Y el asunto debe ser serio, porque en el tema participaron empresas tan grandes como el Banco de Santander, Accenture, Aramco, el Banco de América, Deloitte, Hewlett Packard, Huawei, IBM, JP Morgan, Mastercard, Microsoft, PayPal, Repsol, la Europol. Todos estos participantes o sus representantes se tuvieron que enfrentar a un escenario que producía miles y miles de millones de euros en daño y, bueno, pues tenían que idear formas para evitar que la infección, que el ciberataque se propagase y, mucho mejor, para evitar que se produzca. Aunque alguno de los participantes era abiertamente pesimista al respecto y hablaba de que no es una cuestión de si se va a producir, sino de cuánto. Hay ahora mismo abundantes teorías de conspiración que dicen que todo esto no es sino la preparación para un evento futuro, para un apagón digital programado, ni más ni menos que para el inicio del famoso Gran Reset. Y qué mejor para hacer un reset que tirar del enchufe, dejarlo todo, en este caso dejar a nuestra civilización por entero apagada un ratito y luego ya se verá cuándo se vuelve a encender y si se enciende. ¿Se quedará esto en un mero ejercicio de simulación o se cumplirá esa siniestra tradición de casualidades que dice que algunos de estos ejercicios, mire usted por dónde, se cumplen al poco tiempo de plantearse? Porque algunos se cumplen. Vaya si se cumplen. El ejemplo más conocido es el evento 201, llevado a cabo también por el Foro Económico Mundial, mire usted por dónde, y la Fundación Bill y Melinda Gates. Tuvo lugar en octubre de 2019, y se trataba de examinar, de poner a prueba la respuesta global a un nuevo coronavirus que azota el planeta. Y todos sabemos lo que ocurrió apenas unos meses después, ¿verdad? En el escenario ficticio, el coronavirus en cuestión pasaba de los murciélagos a los cerdos y finalmente a los humanos en un mercado, en este caso de América del Sur. Ya si hubiese sido China, la casualidad hubiese sido máxima. A partir de ahí,
El coronavirus se extendía rápidamente por el resto del planeta y, bueno, se llevaba por delante las vidas de más de 65 millones de personas. 3 meses después, no había nadie en el planeta que no conociese la palabra coronavirus. Y menos mal que las previsiones de este ejercicio no se han cumplido ni muchísimo menos al 100%. En vez de 65 millones de víctimas mortales, a nivel mundial se puede hablar aproximadamente de 5 millones y medio. No es un consuelo, pero según este ejercicio las cosas podían haber ido muchísimo peor. En beneficio de la verdad y del rigor, hay que decir que tampoco en este caso la casualidad fue tan alta. Fue una casualidad temporal porque cuando hablamos de una pandemia de estas características, sí que era cuestión de tiempo. Sí que era algo predecible y sí que era algo que llevaban años avisando los expertos. Por supuesto, los políticos hacían oídos sordos a estos avisos como si la cosa no fuera con ellos. Curiosamente, tras el evento del 18 de octubre de 2019, la Universidad Johns Hopkins, otro de los organizadores, publicó una nota de prensa con los resultados, afirmando que el ejercicio de simulación de la pandemia destacaba una enorme brecha de preparación. Dicho mal y pronto, que si se producía una pandemia, nos iba a pillar a todos con los pantalones bajados, como finalmente sucedió. La posibilidad de una pandemia global fuera del tipo que fuese venía inquietando desde hacía mucho tiempo, y buena prueba de ello es que el citado no es ni muchísimo menos el único ejercicio, la única simulación que se ha hecho en los últimos años a este respecto. La Fundación Rockefeller y la Red Global de Negocios organizaron en 2010 una simulación a este respecto que se llamaba Lockstep. De hecho, era parte de un programa de 4 simulaciones de diferentes temas que se titulaban Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. En este caso se trataba de una cepa especialmente virulenta de gripe, una gripe aviar, en este caso, que procedía de los gansos, que por cierto son reservorios naturales de la gripe, no estaba en absoluto mal tirado. Una gripe sí, pero menuda gripe. En tan solo 7 meses habría contagiado al 20% de la población mundial, con un saldo de 8 millones de muertes. A lo de las 8 millones de muertes y el 20% de la población mundial nos estamos acercando. Lo que pasa es que afortunadamente la cosa, en el caso del coronavirus, va considerablemente más despacio de lo que pronosticaba esta simulación. También se equivocaba en que en el caso ficticio los que morían en su mayoría no eran ancianos o enfermos, sino eran personas jóvenes y sanas. Por otro lado, sacaba en consecuencia que los países más pobres serían los que se llevarían la peor parte, cosa que no se ha cumplido del todo en este caso. Efectivamente, los países pobres carecen de protocolos oficiales de contención y de recursos sanitarios, pero con el coronavirus pues tienen la ventaja de tener una población muchísimo más joven, de vivir en exteriores buena parte del día y que sus reuniones sociales tengan lugar también en su mayoría en exteriores. Y en algunos países africanos lo del coronavirus es una anécdota, porque en realidad lo que preocupa es el SIDA, es la malaria, es cantidad de enfermedades endémicas que sí que les están matando en cifras, en números que si se diesen en un país occidental pues llenarían titulares durante meses, y que, como sucede en naciones del tercer mundo, pues nadie le da la menor importancia. Por cierto, que en algo sí que acertó de pleno esta simulación, y fue en la rapidez con que China iba a contener
el brote, pues debido a que su régimen dictatorial pues permitía una rápida imposición y aplicación de cuarentenas, cierres de fronteras internas y externas, confinamientos y medidas sanitarias obligatorias. De todas estas simulaciones, ejercicios y maniobras, casi con seguridad el más extraño, o uno de los más extraños, que nunca se puede decir que no llegue algo a superarlo, el más extraño era el Complan 8888. ¿Por qué? Pues básicamente porque era un ejercicio de simulación de un apocalipsis zombie. Sí, así como suena, un apocalipsis zombie al estilo Walking Dead, o 28 días después, o Guerra Mundial Z. Y cito las tres películas porque había diferentes tipos de zombie, como sucede en estas películas, que corren, que no corren, ese tipo de cosas. Este ejercicio se llevó a cabo en 2011 por parte del Comando Estratégico del Ejército de los Estados Unidos. ¿Se esperaba el Comando Estratégico de los Estados Unidos una invasión zombie? Pues no, o yo creo que no, que nunca se sabe. Se trataba de establecer un plan para proteger a los Estados Unidos y a los estadounidenses de una invasión zombie a gran escala y posteriormente erradicar por completo la amenaza. Pero si cambiáis la palabra zombie por chino, a lo mejor pues estamos mucho más cerca del propósito real de este ejercicio. Básicamente se trataba de establecer una situación ficticia e improbable, pues para no ofender mucho a los militares y diplomáticos del gigante asiático. Porque en general los sistemas, planes de contingencia, protocolos y estrategias que se crearon y se utilizaron, pues en realidad se pueden utilizar perfectamente contra cualquier tipo de invasor, sean zombies, sean extraterrestres, sean rusos o sean chinos. Pero desde el 2011 las cosas han cambiado bastante y ya no se es tan cuidadoso a la hora de no ofender a terceros países. En 2019 el Pentágono y el equipo de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton desarrollaron el Plan A, una simulación de una guerra nuclear con Rusia a día de hoy. Y curiosamente la actualidad parece el principio de esa simulación, porque todo empezaba con una tensión en Ucrania que hacía que Rusia disparase un arma nuclear táctica a modo de disparo de advertencia y a partir de ahí todo se precipitaba. La primera fase tendría lugar en Europa y ¿qué queréis que os diga? Todo lo que hay más allá del Rin y del Canal de la Mancha quedaría devastado. A España también le tocaría algún impacto. En Madrid veríamos volar sobre nuestras cabezas los misiles con rumbo a Morón y sobre todo a Rota. Todo esto que estoy contando ocurriría en las primeras 3 horas del conflicto. Tras la práctica destrucción de Europa, Rusia y Estados Unidos tirarían de submarinos nucleares y misiles interbalísticos y bombardearían sus respectivos blancos militares. Y finalmente, pues entre 1 y 5 cabezas a cada una de las grandes ciudades de los respectivos países. En total, 24 horas después de comenzado el conflicto, tendríamos 90 millones de muertos. Luego ya vendría el cáncer, la lluvia radioactiva, el invierno nuclear, las hambrunas, la devastación completa de la cadena de suministros a nivel mundial. La única buena noticia que nos da esta simulación es que su pronóstico sobre qué bando ganaría en este intercambio de armas nucleares pues no se aleja mucho de los pronósticos que había en la Guerra Fría. Es decir, no ganaría nadie. Destrucción mutua asegurada.
Desde luego esto es una buena noticia, nadie está tan loco como para embarcarse en algo así. Pero, ¿y si alguien en uno de los dos bandos tiene la tentación de pensar que se le ha ocurrido un plan maravilloso para obtener una ventaja decisiva, o que de alguna forma puede evitar que el conflicto escale y que la cosa se limite a un intercambio de 5 o 6 armas nucleares tácticas contra objetivos militares? Ya sé que no es probable que a alguien se le ocurra una idea así, pero nunca subestiméis la estupidez del ser humano. Las pandemias, las enfermedades, parecen haber sido uno de los temas favoritos de los organizadores de este tipo de eventos, aunque CladeX, que se celebró en 2018, también poco antes de la pandemia, apuntaba a una posibilidad, que es una amenaza muy real, pero en la que nadie quiere pensar por lo que pudiera suceder: un ataque bioterrorista. El planteamiento era que un agente patógeno era liberado simultáneamente en Venezuela y en Alemania, y el arma biológica no tardaba en extenderse por todo el planeta. El objetivo de los 10 participantes, que eran profesionales de altísimo nivel, cada uno en su campo, era mantener a la gente viva, mantener las infraestructuras y la sociedad intacta y mantener la infección bajo control. Por cierto, que CladeX era el nombre del patógeno en cuestión. Ignoro si las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos tomaron buena nota de lo que se hacía en estos ejercicios, pero es muy llamativo que muchas de las medidas y muchas de las soluciones que se plantearon en este ejercicio en concreto, se acabaron implementando en la pandemia del COVID-19. Estoy pensando principalmente en que se detectó como imprescindible el implicar al sector privado farmacéutico lo antes posible en el desarrollo de una vacuna. También se habló de la necesidad, mire usted por dónde, de que los diferentes gobiernos se decidieran también lo antes posible a tomar medidas impopulares: confinamientos, restricciones, imposición de estados de emergencia o leyes marciales. De hecho, los participantes en CladeX estuvieron bastante más acertados, bastante más próximos a lo que tristemente se convertiría en realidad un año después. Estuvieron bastante más atinados que los del evento 201 que ya hemos comentado, tal vez porque la etiqueta ataque bioterrorista a lo mejor les hizo ponerse en un estado mental más alerta, como que era algo de mayor gravedad incluso que una pandemia natural. Y es que la posibilidad de un ataque bioterrorista preocupa y preocupa mucho. De hecho, este no fue el único juego de guerra, el único ejercicio de simulación que se ha llevado a cabo al respecto. El 22 y 23 de junio de 2001 se simuló otro ataque con armas biológicas contra Estados Unidos bajo el nombre de Dark Winter, invierno oscuro. Esta vez el patógeno utilizado como arma fue la viruela. La simulación abarcaba un periodo de 13 días que comenzaba con un único caso de viruela que aparecía en Oklahoma City. A partir de ahí, la epidemia se extendía a alarmante velocidad a otros 25 estados dentro de los Estados Unidos y 15 países extranjeros. Participaron todas las agencias gubernamentales implicadas en un evento de este tipo y los resultados no pudieron ser más desalentadores, porque
a pesar de todos los esfuerzos de estos profesionales de la salud pública y de la seguridad, pues el resultado sería un número de víctimas absolutamente escalofriante, la quiebra de las instituciones esenciales para el funcionamiento del país, violaciones de los derechos humanos y de la Constitución, y un sistema de salud en completo colapso. Los aficionados a los videojuegos pueden hacerse una idea del escenario que estamos describiendo, porque The Division, un juego muy popular, se inspiró precisamente en Dark Winter para su guión y su planteamiento. Y el escenario era completamente apocalíptico. Zonas cerradas, refugiados abandonados a su suerte, saqueadores, pandillas implantando su ley, hambre, violencia, ejecuciones sumarias. Para vivirlo en un videojuego no está mal, pero como escenario posible resulta aterrador. Y eso es realmente lo aterrador de todo este asunto, que estamos hablando de escenarios posibles. De hecho, la mejor prueba de ello es que algunos de ellos se llegaron a cumplir. Nadie se embarca en estas cosas por hobby, no se organiza un evento de este tipo, que hay que convocar a gente de alto nivel, que tiene las agendas muy ocupadas, que cuesta su tiempo y su dinero de organizar, si realmente estuviéramos pensando en cosas que son imposibles. Porque si estos escenarios, una guerra nuclear, una guerra convencional entre China y Estados Unidos, un colapso de Internet, un ataque bioterrorista, si todo esto te parece más propio del guión de una película de Michael Bay que de la realidad, piénsatelo dos veces, porque como hemos visto hay gente de la que no se toma las cosas a broma, que piensa que son escenarios perfectamente posibles y que hay que prepararse para ellos. Al final, este tipo de cosas, este tipo de escenarios son como la muerte. Todos sabemos que nos tocará algún día, pero nadie quiere dedicarle demasiado tiempo a pensar en ello. Pero bueno, hay gente que sí piensa en ello y monta estas simulaciones, estos ejercicios, para prepararse, para planificar en caso de que suceda lo impensable. Y si sucede lo impensable, estas simulaciones es cuando alcanzan su valor, porque en los momentos en los que se desata una crisis grave, el tiempo es esencial y no hay tiempo para andar haciendo pruebas, para meterse en una dinámica de ensayo y error, sobre todo porque los errores pueden costar miles de vidas. Por eso, si acaba sucediendo lo que nadie quiere que suceda, por lo menos tenemos los resultados de la simulación. Podemos tirar del manual y por lo menos comprobar que hay algunos callejones sin salida, algunos errores que ya han cometido otros en el terreno hipotético, y así nos evitamos cometerlos nosotros. Por eso, a pesar de que hay mucha gente que ve estas simulaciones con recelo y piensan que lo mismo son planes siniestros de la élite para cosas que tienen previstas para el futuro, a mí, más que estos ejercicios de simulación o las situaciones que plantean, lo que me da más miedo es que un día ocurra lo impensable, lo realmente impensable, aquello en lo que nadie había pensado. Porque ese día no habrá manuales, no habrá planes de contingencia, no habrá previsiones, y por lo tanto el resultado final será completamente imprevisible, aunque probablemente me preocupo por nada, porque simulaciones y planes de contingencia, como hemos visto, hay hasta para un apocalipsis zombie.